Fíjense en identidad, dentro de comunicación, de conocimiento de sí mismo. La primera de las competencias específicas dice, comunicar mediante diferentes formas de expresión sus estados de ánimo, sus emociones y sus descubrimientos. Estamos pensando en un bebé, ¿verdad? Y llegamos a una última competencia en esa progresividad que dice, descubrirse a sí mismo como sujeto de derechos, al igual que los otros niños y niñas. Lo que se espera es que el desarrollo de esas competencias en grado progresivo nos permitan a los 6 años el haber adquirido esas competencias específicas que todo niño de esa edad debe haber desarrollado. Como les dije, no están por ciclos, no están por edades y se complementan con esas orientaciones generales de las que ya estuvimos hablando en parte hoy y que hacen al cómo. Hoy en día no solo está esto del qué, que viene a ser esta parte del currículo, del marco curricular, sino el cómo, que está en todas las orientaciones generales. Y bueno, como les dije, en las orientaciones hay grandes temas como ambiente humano. El tema de ambiente humano está muy desarrollado el tema del vínculo, el tema de las personas adultas, cómo desarrollar vínculos significativos con primera infancia. Se define el ambiente humano como el que está constituido por el entramado que se genera a partir de la interacción entre las personas, conformado por todo aquello que se dice, se hace y por el tipo de vínculos que en ellas se establecen. Acá tratamos de que lo oculto aflore, lo que se dice, lo que se hace, porque a veces, como hoy decía Victoria, se dice una cosa y se hace otra. Implica la creación de un clima, entendido como el conjunto de circunstancias afectivas, vinculares, sociales, cognitivas, que están presentes durante el desarrollo de una actividad. Quienes trabajamos con niños pequeños sabemos la importancia de esos climas. Y un ambiente que permita que el niño pequeño desarrolle su singularidad en relación con otros. Por muchos años, quienes nos hacemos claritos, no pintamos canas, en educación inicial, teníamos muy prendido el tema de la socialización. La socialización y la socialización. La socialización sigue siendo algo que tenemos que trabajar mucho y que es uno de los ejes de trabajo de la educación inicial, la educación en primera infancia. Pero no nos tenemos que olvidar de la individuación, que también esos niños pequeños se están desarrollando como individuos, como personas, y que no podemos, en pro de la socialización y de lo grupal, desconocer su singularidad. Al contrario, tenemos que también estar en ese interjuego, su singularidad en relación con otros. Quedó bien demostrado hoy cuando trajo Victoria el ejemplo del niño, creo que era de Buenos Aires, que había traído aquel mapa de piratas, no recuerdo, y que había sido tomada su singularidad, ¿verdad? Y por supuesto potenciada. Ese interjuego de ir trabajando con la singularidad de todos, al mismo tiempo que forman parte de un grupo y aprenden a respetar a otros, forma parte también de ese clima que tenemos que trabajar en el aula. Bueno, no se ve. Y bueno, las personas adultas. Las personas adultas, ¿qué se espera de las personas adultas? Y allí fuimos también amplios en el concepto, no solo educadores y maestros, todos los que forman parte del Centro de Atención de Educación, de forma permanente o de forma transitoria. Que favorezcan el interés de los niños por conocer. Que provean un soporte afectivo y seguro. Esto es muy importante, sobre todo cuanto menor son los niños, ¿no? Cuando son bebés, ni que decirlo. Promover el desarrollo creciente de la autonomía, como les decía hoy, para actuar, pero también para sentir y para pensar. Proveerlos de confianza para explorar, probar, investigar, preguntarse y preguntar a los adultos y a los pares. Generar un clima de pregunta. La pregunta es un recurso valioso. Y esa pregunta, que no caemos en ese adultocentrismo de responderla inmediatamente, sino de busquemos juntos. ¿Y a ti qué te parece? Y bueno, vamos a investigar. ¿Y cuántas veces nos llevan ellos a investigar cosas que nosotros no sabemos realmente? Y qué interesante que es.
ponernos a investigar junto con ellos. Algunos de los temas que traía Victoria hoy, ¿verdad? Como los del espacio, o ese marciano de muchas cabezas que estaba dibujado al principio de esta presentación. Esas ideas, esas cuestiones maravillosas en las que los niños pequeños nos suelen llevar. Y no caer en responder inmediatamente desde el saber adulto, sino ayudar a construir saberes. Porque les estamos enseñando a aprender, es decir, a buscar la información, a preguntarse, a necesitar saber. Y eso, si nosotros lo alimentamos y lo sabemos mantener a lo largo de la escolaridad, va a ser un arma de conocimiento para un mundo tan complejo como el que estamos viviendo en el siglo XXI. Proponer actividades gratificantes, entretenidas y lúdicas, no aburridas, sino realmente gratificantes, que les interesen, que los entretengan, que les llamen la atención y que se centren en el juego. Si el niño sienta que está jugando. Y considerar las cualidades del espacio-ambiente. Considerar ese espacio-ambiente qué cualidades tiene. Y como les decía hoy, estéticamente conformado. Cuando hablamos de estéticamente conformado, comparto totalmente lo que decía Victoria, de preguntarnos qué es lo que quiero yo favorecer con esto que estoy incorporando al aula. ¿Qué es lo que yo quiero favorecer con este cartel, con esta lámina, con este material? Porque si no estamos dejándonos llevar por un mercado o por un es lo que tengo a mano que no habla bien de nosotros como educadores. Y particularmente las cualidades del espacio-ambiente en el primer año de vida. Concretamente ustedes van a encontrar en orientaciones que hay como un ritmo en la redacción, que cuando nosotros nos parecía que necesitábamos en algún apartado hacer hincapié en el primer año, a veces el primer año de vida, ponemos bebés durante el primer año de vida o ponemos durante los 2 primeros años de vida, hacemos una bajada a la necesidad de ese periodo en especial que es muy particular. Y en el ambiente lo es, por supuesto, porque allí, por ejemplo, marcamos en bebés la relación afectiva corporal, el ponerle el cuerpo. Y esa relación afectiva corporal con adultos referentes estables, que tienen que tener cierta estabilidad. El tema de la participación de las familias y las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales. Si bien todos los que estamos trabajando en primera infancia desde distintos espacios tenemos iniciativa y posibilidades, el Centro de Atención y Educación en Primera Infancia se transforma en un nodo, en un lugar en el que es posible desde allí convocar a otros, trabajar con la familia, se transforma en un centro realmente de atención y de educación, convocando a otros agentes de la comunidad. Esto hay que tenerlo presente, porque no se trata de sobrecargar al centro de actividades o de responsabilidades, pero sí de propiciar un trabajo conjunto y de reconocer que nos compete esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos a la población infantil allí, porque somos los que más conocemos acerca de los niños pequeños, porque somos los que tenemos a la familia día a día y con la posibilidad de generar un mejor vínculo. Entonces tenemos que trabajar con una institución de puertas abiertas a las familias, de puertas abiertas a otros agentes y a otros integrantes de otros sectores. Aquí lo dice, las puertas del centro educativo deben permanecer abiertas a las buenas prácticas de cuidado, prevención, atención e intervención implementadas en las familias, en otros espacios y desde otros sectores para beneficio de la infancia. Estableciendo relaciones de confianza, diálogo fluido y la construcción de estrategias comunes y acciones a implementar. Quienes hemos trabajado en territorio sabemos que esto es posible, ¿verdad? Que se construye. Hasta ahora ha quedado librado a la voluntad de muchos de los actores. Creo que el marco curricular justamente le da un marco de trabajo.
en el que podemos sentarnos a leer y a discutir. Algo muy importante es, en este mundo tan adulto que le llega al niño, en un centro de atención y educación, favorecer las interacciones de los niños entre sí. Los niños aprenden mucho de ellos, entre ellos mismos. Incluso hay una cultura de la infancia que ellos construyen y deconstruyen, ¿verdad? Una forma de ser, un estar, un ser niño en este siglo XXI. Tienen intereses, y de esto hay mucho en las viñetas de Frato, de Franco Tonucci, que nos hace ver justamente con los ojos de niño como nosotros vamos por otro lado, y hay un mundo de la infancia en el que a veces no penetramos. Favorecer las interacciones entre ellos está también tomado en otra parte del documento, en otra parte de las orientaciones, para favorecer las interacciones de los niños entre sí en una plaza pública, en un consultorio médico, en la familia, ¿verdad? Por parte de la familia. Pero cuando un niño o una niña ingresan a un centro de atención y educación en primera infancia, estas interacciones se multiplican, ¿verdad? Se favorecen, se multiplican. Y ahí tiene que estar nuestra acción, nuestra intervención, justamente para optimizarlas, para que se transformen en vínculos que promuevan aprendizajes de convivencia, pero también aprendizajes de conocimientos. Y en lo que tiene que ver con la conformación de los grupos en las modalidades y programas de atención y educación, por supuesto que hay una necesidad de un ratio niño-adulto deseable, ¿verdad? Un ratio de niño-adulto deseable, de niños-niños deseable, y que el marco curricular orienta que hay dos formas de considerar la organización de los grupos. Una es por el nivel de desarrollo, es decir, las edades, que es lo más común, y a menor edad se requieren grupos menos numerosos. Esa es como una regla, ¿verdad? Y una relación adulto-niño más ajustada. Otro aspecto a considerar es las condiciones del espacio físico, porque los niños necesitan espacio para moverse. Sabemos que estamos en situaciones que a veces llevar eso a la práctica cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de considerarlo. Hoy lo decía Victoria, que estamos construyendo pedagogía en América Latina con la realidad que tenemos. Pero bueno, estos son factores que el marco curricular está justamente marcando. Y bueno, la organización del grupo puede ser horizontal u homogénea, que son niños de la misma edad. Puede ser vertical o heterogénea, cuando son niños de distintas edades. También se llama familiístico. O puede ser mixta, en algunos momentos homogénea, en algunos momentos heterogénea. Lo que dice el marco curricular es que ninguna de estas es buena por sí misma, sino que son herramientas que tiene que tener un educador para poder manejarlas de acuerdo a las posibilidades y a las oportunidades que pueda brindarle al grupo, ¿verdad? No fijarse solamente en una única forma, sino conocerlas todas y manejarlas con libertad. Y la organización durante la jornada del grupo también puede variar para promover esas interacciones entre niños y niñas. Por un lado, la atención individual o personalizada, que sin duda va a estar más presente cuando menor sea la edad de los niños. Los pequeños grupos, que es la forma espontánea en que los niños pequeños se agrupan. Si ustedes observan a niños pequeños de 2, 3 años, ellos prefieren los pequeños grupos. Uno los deja jugar libres en el patio y se agrupan de a 3, de a 2, no muchos, ¿verdad? Y el grupo total que se va construyendo, que por supuesto en bebés y primer año de vida es más difícil de trabajar en un grupo total. Puede haber algún momento, pero que cuando las edades son mayores podemos trabajar mucho más el grupo total, la escucha, los acuerdos, esas asambleas de entrada, de salida, que también estos elementos nos muestran la unicidad de la etapa. Porque quiere decir que son herramientas que las tenemos para que sean usadas de una manera con bebés, de otra manera de repente a los 2 años, a los 3 años, más cerca de los 6 años de otra manera, pero en las que nos movemos a lo largo de toda la etapa, porque además depende de cada grupo y de cada contexto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que con esa organización del grupo
podemos favorecer o dificultar las interacciones entre los niños y que nuestra meta es favorecerlas. Y bueno, otras formas de comunicación. Como les decía hoy, es una de las innovaciones de este marco curricular, según nos decía Victoria, el haber tomado todo el tema de los lenguajes multimediales. Nosotros lo tomamos, lo defendimos en el área de comunicación, justamente porque estamos viendo a nuestros niños día a día cómo se relacionan desde bebés con la tecnología. Es interesante que lean esas competencias específicas desde la primera, que es para la etapa de bebés, hasta la última, que ya se acerca a lo que es esperable o deseable para un niño de 5 o 6 años. Cómo empezamos con el encuentro lúdico con lo tecnológico, ese bebé que busca un sonido o que incluso se lleva a la boca un celular, como es su forma de conocer a través de la boca, hasta un niño que logra producir mensajes, ¿verdad? Producir mensajes para emitirlos por un medio tecnológico. Y aquí dice que la cultura, que no es estática sino dinámica, demanda que desde la primera infancia se incorpore el interjuego entre lo local y lo global. Porque hoy cuando María Victoria planteaba todo lo de las culturas, aquel triángulo, yo pensaba sentada allí que no es tan ordenadito hoy en día esto de cultura nacional, cultura latinoamericana, sino que se nos entreveran, porque a través de los medios de comunicación los niños están a veces más cerca de lo más lejano y muy alejados de lo que les puede resultar más cercano, ¿no? Tenemos niños en el Uruguay que no conocen la playa, por ejemplo, y de repente conocen a través de la televisión y de la internet la nieve, que no tenemos en nuestro país, un ejemplo. Por lo tanto, tenemos que estar en ese interjuego entre lo local y lo global, entre la cultura planetaria y la diversidad de culturas, capitalizando a su favor el uso de diversos mediadores. Porque muchas veces nuestra actitud es crítica hacia los elementos de la tecnología, pero tenemos que capitalizarlos a favor del niño, a favor nuestro como educadores. Computadoras, internet, cámaras fotográficas digitales, videocámaras, teléfonos celulares, etcétera. En esto nos dieron una demostración magistral las italianas que vinieron de Reggio Emilia, no sé dónde está Laura, recién la veía, ahora ya la perdí, que vinieron el año pasado, creo, no sé si alguien fue, que nos mostraron todo un proyecto realizado a través de cámaras, de videocámaras de computadora, en la cual las ponían hacia afuera del centro y entraba el paisaje que estaba sucediendo afuera, entraba al aula. Y las cosas que hicieron con respecto a eso, con respecto a las camaritas y las filmaciones que después hacían también creaban con muñecos, fue impresionante realmente el uso dado a las cámaras, a las videocámaras, los teléfonos celulares, etcétera. Estos recursos han de ser explorados para conocer sus posibilidades lúdicas y creativas, porque tampoco acá nos tenemos que apartar del juego, tampoco acá nos tenemos que apartar del juego. Utilizados de manera oportuna y pertinente, no solo agregan y suman, sino que multiplican, porque permiten innovar llegando a creaciones que resultan imprevisibles. Su incorporación se debe realizar en diálogo con los lenguajes expresivos, no verbales y verbales, que caracterizan esta etapa de la vida, enriqueciendo la comunicación humana mediante el uso de múltiples lenguajes. Es decir, creo que tenemos mucho para hacer en este mundo que avanza tanto en lo tecnológico, de tratar desde las nuevas generaciones de demostrar que la tecnología es comunicación humana, ¿ah? Y no deshumanizarla. Y en eso lo podemos hacer si desde pequeños jugamos con ellos, con la tecnología. Y bueno, y después el tema de los espacios. Nosotros definimos espacios permanentes y espacios transitorios. Espacios permanentes en esta etapa de la vida son para los niños pequeños, particularmente el hogar y los centros de atención y educación, ¿verdad? Espacios interiores permanentes, que son esos espacios que tienen la responsabilidad de satisfacer esas necesidades básicas, ¿verdad?
de alimentación, higiene, descanso, de expresión, descubrimiento, juego. Y estos espacios pueden ser transformados para incluir a todos los niños. Acá está otra vez el tema de la diversidad, ¿no? Espacios que sean inclusores, que permitan que los niños con diferentes capacidades estén incluidos en esos espacios, que no se sientan excluidos. Pero hay otros espacios interiores que no son permanentes, sino transitorios. Y hablaba muy bien Victoria de todo esto, ¿no? La policlínica, el consultorio médico odontológico, las bibliotecas y videotecas, los pequeños comercios, supermercados y grandes centros comerciales, los museos, las salas de exposiciones, las galerías de arte, los centros culturales y talleres de artistas o artesanos, los teatros, el planetario, los clubes deportivos, los gimnasios y las piscinas cerradas, entre otros. ¿Ah? Y vaya si los niños se mueven en estos espacios y conocen. Mi experiencia como directora de jardín de infantes en un complejo habitacional, cuyos edificios tenían hasta 10 pisos, tienen hasta 10 pisos, era el importante conocimiento numérico que tenían los niños por el ascensor. ¿Ah? Y eso tiene que ver con espacios transitorios, con su comunidad. Otra anécdota, que es de mi ambiente familiar, es de una niña mudada en un complejo de un apartamento al otro, 4 años. El hermanito mayor se olvida del apartamento que tenía que tocar, el hermanito mayor de 7 años se queda cohibido y la niña de 4 años va hasta el kiosco, que lo conocía, y le pregunta: fulano, ¿vos sabés en qué piso vivo yo? Y lo resolvió, 4 años. Así que en un olvido del hermanito mayor, del cual era un entrevero de números para tocar su timbre, que habían ido hasta el kiosco, la niña de 4 años, por conocimiento de su entorno, porque ya conocía, ya vivía en ese complejo y conocía al señor del kiosco, lo pudo resolver. Esas cuestiones que los niños de hoy nos sorprenden y que nosotros no podemos hacer, que tengan todo ese dominio de conocimiento social y comunitario afuera de la institución, y cuando entran a la institución consideramos que no saben nada. Bueno, los espacios exteriores también pueden ser permanentes. Entre los permanentes, este entorno cercano que les estaba describiendo, las calles, las veredas, las ferias, los espacios al aire libre, los rincones infantiles implementados por la comunidad. Entre los transitorios se encuentran los que están ubicados en comunidades urbanas, costeras o rurales, plazas, parques, áreas verdes, huertas, granjas, playas, médanos, sierras, zoológicos, zonas de esparcimiento, etc. En el marco curricular, en un momento decimos que es importante que esos espacios, como los museos, tengan en cuenta a los niños pequeños, pero también ponemos que el único objetivo, el único propósito que tiene que tener ese espacio para implementar acciones para los niños pequeños es el beneficio de la infancia, porque también en esto a veces caemos en propuestas muy comerciales, ¿verdad? Y nosotros como adultos responsables, que muchas veces trasladamos a los niños a distintas propuestas, tenemos que conocer primero la propuesta a la que los vamos a llevar, para que sea realmente una propuesta de valor, ¿no? Y bueno, el ambiente también educa, la necesidad de que los adultos sean conscientes de la importancia del ambiente, un ambiente que el niño construya, en que el niño participe en esa ambientación, que no sea desde el mundo adulto, sino que encuentre sus huellas, encuentre su historia allí, lo que va sucediendo, que tenga significado. Y existe una relación directa entre cómo se organizan los espacios y la concepción de infancia que hay. Si yo organizo un espacio con todo alto, con todo que no está al alcance del niño, donde yo adulto soy el que le doy los elementos cuando a mí me parece, en el momento que me parece, donde todo está decorado por mí desde mi óptica, donde no hay participación del niño, es una concepción de infancia. Si es un ambiente donde todo está a la altura del niño, donde hay posibilidad de sentarse en el suelo, donde hay posibilidad de sacar, quitar, poner, dejar huella, colgar, descolgar, es un ambiente que considera al niño y sus potencialidades y su iniciativa. Lo más importante es que los niños leen lo que les dice el espacio. Lo leen. Y como lo leen, actúan en consecuencia. Saben lo que se espera de ellos y actúan en consecuencia.
Entonces, la importancia de ese espacio, de cómo se le presente a los niños, de que en alguna oportunidad ese espacio esté presentado con estímulos sonoros, con estímulos de colores, con sensaciones diferentes, con aromas, que se transforme en un laboratorio, en una superficie reflectante y en un educador más. Eso está planteado también en el marco curricular. Los espacios interiores tienen que ser zonificados, diversificados, ambientados, cogestionados por el niño, seguros, estéticos, acogedores, estimulantes, que posibiliten el desplazamiento, que tengan mobiliario apilable, por ejemplo. Los espacios exteriores, resignificarlos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos espacios exteriores que los utilizamos para el recreo. Pero ¿para qué cosas más los podemos utilizar? Resignifiquémosles, busquémosles nuevos significados, ¿verdad? Con posibilidades de experimentación y exploración. Hay como una necesidad de ponerle hormigón a todos los patios, cuando en realidad lo que quieren más los niños pequeños es tener pastito, tierrita, por lo menos en alguna zona, no digo en todo, en alguna zona. También zonificados, que promuevan el cuidado del ambiente. Es el lugar donde podemos transformar realmente eso del reciclaje, de juntar, de separar, de recuperar, lo podemos hacer en ese espacio exterior. Es un lugar óptimo para ello. Y con respecto a los recursos, lo explicaba hoy Victoria, ser muy cuidadosos, incorporar materiales del entorno local, de origen natural. Hoy mostraba maderas, muebles de madera, cestas de mimbre, materiales naturales, para lograr un equilibrio entre esos objetos que son elaborados industrialmente y que hoy abundan, ¿verdad? Y otros que forman parte del entorno de la vida del niño, ¿verdad? Ambientar el espacio sensorialmente, como recién les decía, incorporar elementos aportados por las familias, que tengan significado para los niños, CD con músicas, fotografías, ¿verdad? Y que además tienen que tener una renovación periódica. El espacio tiene que ser vivo, tiene que ser dinámico. No puedo tener el espacio organizado de la misma manera por mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, y acá lo dice Soto y Violante, que la especificidad de los espacios para el primer año de vida. Los 2 primeros años de vida. Esto está bien explicado en el marco curricular porque justamente quienes trabajamos en centros de atención y educación sabemos que esa salita de bebés o de los 2 años es particularmente hay que tener un cuidado con el espacio, ¿verdad? Acá dice, proponemos pensar un espacio con diferentes tipos de objetos que inviten a diferentes acciones, que permitan que el deambulador deambule, que participe de juegos, de construcción, de arena, etcétera, etcétera. Recuperar los formatos hogareños más cercanos a situaciones sociales cotidianas y más alejados de formatos escolarizados, ¿verdad? Eso necesitan los niños pequeños. Y el juego como una necesidad vital, que ya estuvo conversado hoy, ¿verdad? Que también puede ser utilizado con fines didácticos, pueden ser potenciadas desde el punto de vista didáctico porque promueven aprendizajes, desarrollo del sistema nervioso, desarrollo intelectual, motor, creativo, social, emocional, del lenguaje, pero que tienen que ser, el adulto tiene que intervenir desde mucho respeto. Hay todo un apartado en el marco curricular que habla de personas adultas dispuestas a jugar y donde está la postura que tiene que tener un adulto y que nos caracteriza a los docentes de educación inicial. Y que por eso hoy lo pudimos hacer en el recreíto que nos mandamos, ese ratito de cantar y de movernos, porque siempre estamos dispuestos a jugar. Eso es lo que tenemos que promover en nosotros mismos. También en el marco curricular hay algunas ideas de los juegos posibles, donde se señala, entre otras cosas, los juegos tradicionales y se señala a los centros de atención y educación como ese espacio para preservar los juegos tradicionales que se están perdiendo, ¿verdad? Hay también un apartado, que sobre todo es para los niños más grandecitos, de los talleres de juego, expresión y creación, lo lúdico creativo, lo lúdico expresivo, ¿verdad? Que tanto aplicamos en los niños más grandecitos.
Y bueno, y el tiempo. Y acá vuelvo a retomar el tema de la planificación. El tiempo en las modalidades y programas de atención nosotros lo dividimos como tiempos a largo plazo, como tiempos a mediano plazo y a corto plazo. Y así planificamos.